Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir con ustedes algo impresionante que ha sucedido aquí en Argentina, un asesinato a una familia entera, de su propia esposa asesinando a su marido y a sus dos hijos menores. Y quiero analizar esto desde una perspectiva bíblica, cristiana. Así que voy a estar citando la escritura para analizar este caso terrorífico de terror que sucedió aquí en Argentina, que seguramente lo va a encontrar, vamos a ver, lo va a encontrar seguramente si lo busca. Fíjese, dice Masacre Villa Crespo, los desgarradores datos de la autopsia que revelaron cómo fue el asesinato. Aquí hay una carta, las escabrosas fotos de carta que dejó mujer que asesinó a su esposa e hijos en Villa Crespo. Entonces, pensando en esto, me venía a la mente que la ciencia médica, los profesionales del mundo que ayudan casos extremos que estaba pasando esta mujer, y me venía a la mente Marcos capítulo 5, donde nosotros vemos al endemoniado de Gadareno, y la pregunta es ¿qué título o etiqueta la psiquiatría o la psicología, más que la psicología y la psiquiatría, qué título le pondría al hombre que nosotros vemos en Marcos 5, al endemoniado de Gadareno, donde vemos a un hombre que andaba perdido, fuera de sí, que se autolesionaba a sí mismo, que gritaba día y noche, dice la palabra de Dios. Ahora vamos a leer cuál es el título de la ciencia médica, psiquiátrica. ¿Qué título le pondría a este hombre? ¿Enfermedad mental o qué etiqueta? Esa es la pregunta. Porque yo entiendo que esta mujer literalmente estaba bíblicamente, cuando nosotros vamos a la escritura, nos damos cuenta los cristianos, atención con esto, los cristianos, que claramente esta mujer tuvo que estar poseída por demonios, por el mismo diablo, con una legión de demonios, si nosotros lo comparamos con lo que dice la escritura. Entonces, voy a ver si puedo agrandar un poquito esto para que, un momento, vamos a ver aquí. Entonces, es tremendo, y vamos a leer aquí la palabra. Un momento, vamos a ver aquí. Aquí tengo Marcos capítulo 5. Dice la palabra que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él, Jesucristo, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, fíjese, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Fíjese lo que dice: vino un hombre con un espíritu inmundo delante al encuentro del Señor Jesús. Y dice que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Es decir, esta persona estaba totalmente fuera de sí, no era él, no era una persona normal, claramente. Es decir, una persona totalmente
poseída por demonios. Y es lo que vamos a ver aquí en esta palabra, en esta escritura. Fíjese, volvamos. Mire lo que dice el verso 2, Marcos 5:2. Un hombre con un espíritu inmundo. Aquí tenemos que hacernos la pregunta. Este hombre que vino al encuentro de Jesús, ¿era una acción de una persona normal que va hacia Jesús? ¿O era el mismo espíritu inmundo, los demonios? Que recuerde que una persona que está tomada por demonios, donde allí habitan demonios, usan a esa persona, lo usan como un envase, como un instrumento, y están metido en esa persona, esos demonios, y ya la persona en sí no tiene control de sí misma de ninguna manera. Son los demonios los que controlan al ser humano cuando está tomado por el mismo diablo, podríamos decir, porque esta persona, vamos a ver, dice que cuando va a Jesús, fíjese lo que dice los versículos más abajo. Bueno, aquí dice un hombre con un espíritu inmundo. Nadie podía atarlo, hacía pedazos, nadie lo podía dominar, dice aquí el verso, vamos a ver un momento, nadie lo podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces, vamos a ver, dando voces. A ver, me voy a correr mejor aquí para leer mejor. Un momento. Bueno, dando voces, verso 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Ahí vemos, se autolesionaba a sí mismo. Tremendo esto. Y dice, hiriéndose con piedras, gritaba día y noche dando voces en los montes y en los sepulcros. Cuando vio, atención aquí, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? La pregunta es, ¿quién está hablando aquí? ¿El hombre en su estado natural, normal? No, fíjese lo que dice más abajo. Dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Quién está hablando aquí? ¿Una persona normal? No. Fíjese lo que dice el verso 8. Porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Claramente vemos aquí en la escritura que Jesús le está hablando al demonio, al espíritu inmundo. A él le está hablando, no le está hablando a una persona normal. No, aquí vemos que le está hablando al espíritu inmundo. Recuerde lo que dice en el verso 1 y 2. Dice verso 2, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Vamos a bajar un momento esto, está creo que muy grande, ahí está. Un hombre con un espíritu inmundo. Entonces vamos más abajo y dice, Jesús le dijo, sal de este hombre espíritu inmundo. Porque el mismo espíritu inmundo, el mismo demonio, que ahora vamos a ver que eran muchos, dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Aquí vemos cómo el mismo demonio identifica a Jesús. Conocen a Jesús, los demonios conocen a Jesús. Y nosotros, los cristianos,
que somos redimidos en Cristo, hemos sido justificados en Cristo Jesús, escogidos, salvados en Cristo Jesús, solamente por gracia, por la fe en Cristo. Dios nos ha sellado a nosotros con su Santo Espíritu, y por tanto nosotros que tenemos el Espíritu Santo, que estamos en Cristo, claramente los demonios a nosotros nos conocen, y aunque nosotros no somos perfectos, no somos sin pecado como el propio Señor Jesús, porque todavía estamos en esta carne corrupta, caída, así todo, los demonios pueden identificarnos a nosotros. Imagínense esta persona, vamos a ver aquí, esta persona que asesinó a toda su familia. Imagínense si esta persona, que estaba controlada totalmente por los demonios, se hubiese cruzado o conocido a cristianos para ayudar a esta mujer, para que esta mujer sea libre de las ataduras de Satanás por algún cristiano. Y no me refiero a un cristiano, a esos cristianos que están declarando o declarándole la guerra a Satanás y a los demonios. No, simplemente fíjese de qué manera nosotros, los cristianos, simplemente con citar la Escritura, con proclamar el nombre de Cristo, su perfección, su autoridad frente a Satanás y los demonios, porque Jesucristo, dice la palabra, que venció al mismo Satanás y los demonios, y están bajo sus pies, porque solamente Jesucristo pudo hacer eso. Él está a la diestra de Dios Padre. Entonces nosotros los cristianos, que tenemos el Espíritu Santo y estamos en Cristo Jesús, no es por nuestra propia fuerza que vamos a vencer a Satanás y los demonios, o ayudar a una persona que está poseída por legiones. Lo vamos a hacer en la fuerza del Señor Jesús, en el poder del Señor Jesús, de su palabra, de, por ejemplo, esto que estamos leyendo aquí en Marcos 5. Fíjese la autoridad del Señor Jesús. Dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Vamos a ver un momento aquí. Voy a achicar un poquito más. Ahí está. Entonces Jesús le dijo, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y aquí quiero hacer un breve comentario rápidamente, nuevamente, con la pregunta que hice anteriormente. ¿Cuál fue la... voy a usar un término que usa la medicina, que usa la psiquiatría, de qué diagnóstico le dio Jesucristo, el Señor Jesús, a este hombre? ¿Lo etiquetó de enfermedad mental, de psicosis o de algo por el estilo? No. Directamente aquí vemos que Jesús identificó a demonios que estaban en control absoluto de este hombre. Jesucristo directamente identifica, diagnostica a este hombre de influencia demoníaca, de posesión demoníaca. Recuerda aquí en este punto, nosotros los cristianos, esto hay que aclarar, nosotros los cristianos, y voy a ir a esta pantalla para que preste atención. Recuerde que nosotros los cristianos, dice la palabra que nosotros fuimos sellados con su Santo Espíritu. Un sello no se puede borrar, un sello es un sello, es para siempre. Entonces, nosotros los cristianos, los verdaderos cristianos que han nacido de nuevo, no pueden ser poseídos por demonios. Pueden ser influenciados, pero no poseídos. Nos dice la palabra de Dios a nosotros que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, y que tenemos nuestra arma espiritual contra Satanás y los demonios es la palabra de Dios y la oración, que todo es en la fuerza del Señor Jesús, en su poder, en su palabra y la oración, obviamente. Entonces esto quiero aclarar porque de repente hay doctrinas que dicen que los cristianos pueden ser poseídos por demonios. No, de ninguna manera. Es imposible que
los demonios puedan compartir comunión o estar en comunión con el Espíritu Santo. No, jamás. El Espíritu Santo que habita en nosotros los cristianos, lo que puede suceder es que se puede entristecer. Tampoco se puede ir, no, se puede entristecer. La palabra dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Entonces, si nosotros los cristianos de repente estamos en pecado, caímos en pecado, y no confesamos nuestro pecado, o nos cuesta confesar nuestro pecado, porque puede suceder eso por dar lugar a la carne, puede haber influencia, hasta influencia demoníaca, depende del pecado, pero el Espíritu Santo se entristece, y obviamente va a haber consecuencia para el cristiano, va a haber consecuencia, porque conociendo el bien y no hace el bien, es pecado. Entonces hay consecuencia y Dios nos puede corregir como un padre corrige a su hijo. Entonces, pero no puede ser poseído un cristiano verdadero que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, no puede ser poseído por demonios. Jamás. No existe ni un solo versículo en la Escritura que diga que un cristiano puede ser poseído por demonios. No. Todas las posesiones en el Nuevo Testamento, todas las posesiones de personas poseídas, todos eran incrédulos, todos. Entonces, quiero aclarar eso. Entonces dice la palabra, Jesús le está hablando al demonio, está hablando a estos demonios, no al hombre, porque el hombre no estaba en sus cabales, no era una persona normal. Entonces dice, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaban a Jesús, mucho le rogaban, que no los enviase fuera de aquella región. No voy a entrar en mucho detalle porque es muy profundo aquí, cada versículo es profundo. Solamente quiero enfatizar lo más importante, teniendo en cuenta a esta mujer que bajo la posesión demoníaca hizo lo que hizo. Bíblicamente esta persona estaba poseída, tenía una legión. Para llegar a ese extremo tenía una legión, y por más que no estaba tomando sus medicamentos y no sé qué cosa, esto es un diagnóstico espiritual. No hay forma, naturalmente no hay forma de que una persona así sea sana y esté bien, normal, como una persona normal. La única forma es el Señor Jesucristo, que libere a una persona así y vuelva a su estado normal. Necesita la intervención del Espíritu Santo, la intervención del propio Señor Jesús. No hay otra forma. La gente normal y común que no es cristiana puede adormecer a estas personas con métodos naturales, entre comillas, pero no va a suceder una cura. No se puede, porque esto es algo espiritual. Efesios capítulo 6 es claro, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, y que existe un mundo espiritual que nosotros no vemos, y que son los demonios, potestades. Vamos a leer aquí para que aquellos que de repente no son cristianos puedan ir a la Biblia y leer esto. Mire lo que dice Efesios capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fíjese que aquí la palabra le está hablando a cristianos. El mundo incrédulo que no tiene a Cristo no tiene idea de esto. Entonces esto obviamente es para cristianos. Toda la Biblia es para cristianos, porque solamente los cristianos pueden entenderla. Y mire lo que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjese que el poder no es en nosotros,
los cristianos, humanamente hablando, naturalmente hablando, es en la fuerza del Señor. Vestíos, dice, de toda la armadura de Dios, la palabra de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y qué hizo esta mujer? ¿Qué hizo esta mujer? La palabra dice que Satanás, el diablo, el adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo que vino solamente para robar, destruir y matar. Esa es la obra del diablo. Por eso, bíblicamente, esta mujer tenía una legión, literal. Entonces, Efesios 6, dice, verso 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, es decir, nuestra lucha no es humana, sino contra principados. Ahí está, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. De nuevo, esto va dirigido para cristianos. Imagínense aquellas personas que no son cristianos. Están totalmente abiertos a cualquier ataque, influencia y posesión demoníaca del mismo diablo. Imagínense. Esto nosotros, los cristianos, tenemos el privilegio de conocer esto porque somos cristianos y entendemos esto. Y tenemos el privilegio de la palabra de Dios, del mismo Espíritu Santo que habita en nosotros, de la oración poderosa en el nombre de Jesús. Somos privilegiados en ese sentido como hijos de Dios, porque estamos en Cristo Jesús, solamente en Cristo Jesús. Entonces, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Vamos a ver, 14, estar firmes. Fíjese esta palabra, estar firmes. 14, verso 14, estad pues firmes, nuevamente, repite, ceñido vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Tomad el escudo de la fe. No dice aquí tomad alguna cosa rara, hablando humanamente. No dice eso. Dice tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. No dice hacer algo raro o cosas extrañas. No. Tomad, dice, el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad, nuevamente, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Fíjese, el Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que tomamos, ¿qué tomamos? ¿Físicamente tomamos alguna cosa extraña? Físicamente tenemos que hacer, no sé, algún rito o hacer cosas extrañas, no sé, como la hace el mundo, con brujos, brujas, umbanda o no sé, cualquier secta satánica que exista en el mundo, hacen cosas extrañas para supuestamente vencer al enemigo o cosas extrañas. Entonces aquí vemos claramente que es tomad la palabra de Dios. Y cuando los cristianos decimos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, es porque tenemos fe, una fe sobrenatural, una fe que viene de Dios, no es una fe humana. Entonces, tomad el escudo de la fe, calzaos
los pies, verso 15, con el presto del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, para poder apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí está, clarito. Aquí está el otro privilegio que tenemos los cristianos, que es orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está, la palabra de Dios y la oración. Dos armas potentes, letales contra el maligno, clarito. Entonces aquí vemos que qué impresionante lo que dice la palabra de Dios para nosotros los cristianos, lo que nos revela la palabra de Dios en cuanto a cómo realmente hay un mundo invisible lleno de demonios a nivel mundial por todas partes del mundo, donde estas personas que no son cristianas, que no tienen el Espíritu Santo, abren puertas, se meten en cosas raras. En muchas cosas pueden abrir puertas y es ahí donde son habitados, muchos son habitados por demonios inmundos y hacen y terminan como terminan. Entonces, nosotros como cristianos, a mí me impacta esta noticia porque realmente los cristianos necesitamos orar mucho de repente por nuestros allegados que podrían estar en una situación así, o de repente llegar a un extremo como el extremo en que llegó esta mujer, que esta noticia es viral aquí en Argentina, y hay una carta también que se está analizando. Ya hay un análisis de la carta que dejó esta mujer, todo realmente, todo macabro, todo muy extraño, de cómo escribió, y una persona en sí que no era ella, claramente no es una persona normal, no era una persona normal. Entonces el caso del endemoniado de Gadareno, realmente aquí vemos cómo el diagnóstico de Jesucristo a este hombre de Marcos capítulo 5 no fue enfermedad mental. No, Jesucristo vio directamente aquí demonios en la persona esta de este hombre, que fue libre. Este hombre fue libre en Cristo Jesús. Fíjese lo que dice. Jesús expulsa a estos demonios de este pobre hombre. Dice verso 11 y verso 12. Dice, y le rogaron todos los demonios. Fíjese que no era solo un demonio, eran muchos. Dice la palabra aquí, verso 12, todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús, y fíjese cómo Jesús encima le concede esto, le dio permiso. Saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos. Mire cuántos demonios tenía este hombre. 2000 dice, los cerdos, los cuales eran 2000 demonios. Tremendo esto. Y vamos a ver más abajo que este hombre, gracias a Dios, por la misericordia de Dios, este hombre fue liberado de la opresión demoníaca de estos 2000 demonios. Dice, bueno, aquí había gente que presenciaron todo esto, que estaban sorprendidos de lo que Jesucristo hizo liberando a este hombre. Bueno, vienen a Jesús y ven, aquí está, ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, y que había tenido la legión. Este hombre estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice en su juicio cabal. Luego de ser liberado por el Señor Jesús,
de todos esos demonios, este hombre volvió a su juicio cabal. Entonces, claramente la palabra de Dios nos revela que este hombre no era él, solamente era un envase para los demonios, literal, pero fue liberado por la misericordia de Dios, por la misericordia de Cristo, fue liberado. Y aquí la gente dice que tuvieron miedo, y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido, el que había tenido el demonio, fíjese, había tenido pasado, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno, que se fueran del lugar, se asustaron. Al entrar Jesús en la barca, bueno, aquí vemos que este hombre que fue liberado, gracias a Jesús, quiso seguir a Jesús, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, ahí está, a dar testimonio, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Por eso es muy importante que nosotros los cristianos oremos para que Dios tenga misericordia de repente de personas que nosotros conocemos y que están en una situación de demonios, de hasta posesión demoníaca, que nosotros estemos orando por esas personas o alguna persona en particular, para que Dios tenga misericordia de esa alma. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, que le manda a este hombre, Jesús le manda a este hombre que vaya a dar testimonio de lo que le sucedió, la liberación que tuvo este hombre. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y el hombre que hizo se fue, obediente a Jesús se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Qué tremendo, qué bendición la de este hombre haber alcanzado la misericordia de Dios. Así que quería compartir solamente esta reflexión con ustedes, muy importante para mí porque estamos aquí en Argentina muchos impactados con esta película de terror de esta mujer que asesinó a toda su familia y a ella misma. Así que solamente quería compartir esto con ustedes. Comente qué usted piensa sobre esto. Dele me gusta a este video si le gustó. Comparta este video. Suscríbase a este canal si no lo hizo todavía. Saludos y bendiciones.